supuesto que no. No es una religión en específico. Esa gran prostituta es el sistema religioso en el que nosotros hemos crecido, en el que nosotros nos hemos desarrollado, y ese sistema religioso que se fundó desde antes de Cristo. Es un sistema religioso, no es una religión en particular, yo quiero que lo aclaremos, porque mucha gente piensa que la gran prostituta es la Iglesia Católica y no es así. La gran prostituta es el sistema religioso que pues se fundó con el famoso Nimrod en el capítulo 10 del libro de Génesis. Así que para entender quién es esta prostituta, tenemos que irnos a Génesis, capítulo número 10. Ustedes que están ahí con sus Biblias, por favor, ábranlo. Génesis, capítulo 10. Vamos a ir al versículo desde el versículo 6. Bueno, desde el versículo 5. Termina el diluvio, se habla de la descendencia de Noé, dice los descendientes de ellos llegaron a ser pueblos marineros que se disputaron diversas tierras, cada uno identificado con su propio idioma, clan e identidad nacional. Eso era de Dios, que cada uno tuviera su propia identidad, tuviera su propio clan, tuviera su propio idioma. Los descendientes de Cam fueron Cus. ¿Saben qué significa la palabra Cus? Quemado por el sol. ¿Sí? La palabra, eso significa Cus. Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Javila, Saba, Rama y Safteca. Y los descendientes de Rama fueron Seba y Detán. Cus también fue el antepasado de Nimrod. Gracias. Gracias. Dios te bendiga y te dé una esposa que te ame. Ay, amén. Bueno, sigamos. Cus fue el antepasado de Nimrod. Nimrod. Detengámonos aquí. Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, así le llama la Biblia. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo en ese tiempo, o sea, estamos hablando de la época prediluviana. Su nombre llegó a ser proverbial y la gente decía, este es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él, o sea, ¿quién? Nimrod, él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erech, Acab y Calneh. ¿Quiénes son esas ciudades hoy? Irán. Todo, o sea, antiguamente toda la Mesopotamia, y hoy, por supuesto, que es Irak, Irán, Pakistán, y toda esa zonita que está muy cerca al río Éufrates. Samaria. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque Somalia está muy hacia el sur. Ahora, ¿por qué esto? Miren lo que dice el versículo 11, Nimrod. Desde allí extendió su territorio a Asiria, o sea, eso fue un imperio, construyó las ciudades de Nínive. ¿Se acuerdan qué pasó en Nínive? Sí, Jonás, de la ballena. No quería. Ok. Erech, Acab y Calneh. ¿Sí? Y Resén, la gran ciudad sitiada entre Nínive y Calac. Mizraim. ¿Ven cómo la Biblia le da mucho a este personaje llamado Nimrod? Fue antepasado de los luceos, de los anameos, de los leavitas, de los naftuitas, los patruceos y Bueno, empieza a hablar de toda la descendencia de este hombre y de cómo se extendieron. Pero, versículo número 11. Hubo un tiempo, siguiendo hablando de toda la historia de Nimrod, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, usaban las mismas palabras. ¿Cuál fue la orden de Dios? Creced, multiplicaos y llenad la tierra y administrenla. Eran 4 órdenes: crecer, multiplicarse, llenar la tierra y administrarla. Entonces ellos fueron los promotores de las megaciudades. Esta gente que es contraria a la voluntad de Dios. ¿En serio que sí? Porque el gran problema de las megaciudades es las enfermedades, las plagas, la deforestación, bueno, muchas cosas que no están dentro del diseño de Dios, hay que aclararlo. ¿Y el desarrollo no?
El desarrollo de la ciudad, eso no estaba dentro del diseño de Dios. Está diseñado, o sea, en el diseño de Dios estaba que nos creciéramos, que nos multiplicáramos, Bueno, que llenáramos la tierra, que la administráramos. Pero perdóneme, pero las ciudades no administran la tierra. Las ciudades destruyen la creación. ¿Sí? no, sí, bueno, pues sí. Y aparte Ok. se hace corrupción, se hace... Hay una cantidad de cosas. Pero bueno, eso es lo Babel. Eso es lo Babel. Y recuerden que Babel viene de lenguas, ¿no? Entonces dice que ahí se establecieron y comenzaron a decirse unos a otros. Escuchen, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea se usaba como mezcla. O sea que ellos fueron muy buenos arquitectos. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Escuchen, ¿una torre que llegue hasta dónde? Hasta el cielo. Hasta el cielo. Ok. Presten atención todos porque esto es, si no me entienden esto, no vamos a entender Apocalipsis capítulo 17 y yo quiero decirles algo, anoche no pude ni dormir pensando en esto. Así que si usted sufre de pesadillas, desconéctese, váyase a hacer ayuno porque hasta de pensarlo se me revuelve el estómago de lo que vamos a hablar. Bueno, y lo estoy hablando en serio, esto es pesadito. Bueno, ojalá que yo no toque susceptibilidades hoy, pero bueno, yo no soy yo, es la palabra de Dios. Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Vamos a dejarlo ahí. Eso fue orden de Nimrod. Por supuesto que Babilonia o Babel, ¿qué representa Babel en la Biblia? Babel representa como el centro de actividades demoníacas. Eso es lo que representa Babel. Babilonia. Cuando la Biblia describe Babilonia, en todos los escritos, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías y todos ellos, cuando piensan en Babilonia, no están pensando en lo que antiguamente era Babilonia, sino que están o sea, ellos piensan es en ese gobierno que centraliza todo en dos cosas, en lo religioso, porque la religión es contraria a Dios, hay que decirlo claramente, y lo segundo, en el control político y económico. Para Dios eso es, o para la Biblia, eso lo llaman ellos Babilonia, ¿sí? Babilonia. Entonces hoy vamos a hablar de la primera Babilonia, que es la Babilonia religiosa. Hoy vamos a hablar de la Babilonia religiosa, que es esta. Esta Babilonia religiosa nace, como yo les decía, con este hombre llamado Nimrod, que fue esposo de Semiramis, y Dios le da en las escrituras 3 títulos. Si nos vamos otra vez a Apocalipsis capítulo número 17, vamos a encontrarnos 3 títulos que el Señor le regala de una manera dulce y tierna a esta Babilonia. Primer título, la Gran Babilonia. Segundo título, la madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. La Gran Babilonia. ¿Por qué la madre de las prostitutas? A la Babilonia. Si hablamos de qué son las religiones, ¿por qué se le llama a esta específicamente la madre de las prostitutas? O sea, que hay muchas prostitutas. Porque... ¿Por qué? Porque hay muchas religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Tú sabes. Muchísimas, muchas. Pero hay en específico en la gran tribulación, y desde ya se está cocinando, la madre de todas esas religiones. O sea, la que va a unir de alguna forma todas esas religiones. Si ustedes ven, últimamente se habla mucho de la unidad, ¿cierto? De la paz, de la unidad, La aceptación. Y es que escúcheme, es contraria la unidad a la verdad, muchas veces. A lo que quiero decirles es que yo no puedo negar la verdad en pro de la unidad. ¿La verdad quién es? Jesucristo. Jesucristo. Entonces muchas veces con la bandera o la unidad se niega la verdad o se tapa la verdad. Por ejemplo, hace poco, bueno, hace algunos años atrás, se está cocinando una nueva religión, para los que no la saben, que se llama el Islam. Y tiene cualquier cantidad de adeptos.
¿Qué es el Crislam? El Crislam es una religión que unifica dos religiones, el cristianismo y el islam. Pero eso es como mezclar el agua y el aceite, mi hermano. Porque para el islam, decir que Jesucristo es Dios, es el Mesías, eso es una aberración y una abominación. Y para nosotros decir que Jesucristo es un maestro solamente como ellos lo ven, es una abominación, es una aberración. Para nosotros Jesucristo es Dios y se acabó, ¿sí? Eso es todo. Pero esa religión, que es una nueva religión, trata de unificar eso, entre otras. ¿Cómo vas? Uy, ya, mija, googleenlo ahí en casa, el Crislam, ¿no? Y se reúnen, y tienen iglesias y todo. Pues es como Y, ahorita... y hacen cantos del Islam mezclados con alabanzas cristianas. Eso es una cosa de locos. Pero no es esa. O sea, lo que yo quiero decirles es que no es esa. Eso es un caso en Ahorita lo que particular. traen es que Dios es amor. Entonces el amor, entonces, Basado en y la todos religión. coinciden en eso, que Dios es amor, entonces mientras que lo hagas en pro del amor, todo te es permitido, mientras que lo hagas por no lastimar a nadie, entonces Claro. todo lo puedes hacer. Entonces, esta gran prostituta no es una religión, yo quiero que lo aclaremos, es un sistema religioso. ¿Y cuáles es? Mira, yo he estudiado los sistemas religiosos que hay en el mundo. Y hay tres sistemas. Y dentro de esos tres sistemas, todas las religiones o todas las creencias se van a centrar. Uno, un sistema clerical, ¿sí? Otro, el sistema presbiterio. Y otro, el sistema congregacional. Son tres sistemas que todos vamos a casi que adoptar por inercia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el sistema clerical o los clérigos? Pues el ejemplo más fácil de entender es el de la Iglesia Católica, pero pues no es la única que lo tiene. Ese sistema clerical también lo tienen los musulmanes, ese sistema clerical también lo tienen, por ejemplo, esta religión que es brasilera que se llama, los de Pare de Sufrir, ¿cómo es que se llaman? Los que tienen aquí, que son vecinos de nosotros, que son la competencia, ¿cierto? Aquí están cerquitica. Sí. Entonces, ese es un sistema, que es un sistema clerical, entre muchas se lo tienen, que es un sistema jerárquico. Lo que hace es que es un líder, como un supremo líder que está a su vez sostenido en otros líderes, ¿cierto? Y esos líderes se encargan de otros líderes y otros líderes. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es un sistema y que esos sistemas se pervierten. Y bueno, pero todo es como una pirámide, ¿ok? O sea, todo apunta hacia un líder, hacia una cabeza. Y es así, y tiene clanes, clérigos. ¿Cuántos clérigos tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica? Bueno, muchísimos, los jesuitas, los franciscanos, los carmelitas, son clérigos, pero todos apuntan hacia un sistema jerárquico. Ese es uno. Otro es un sistema presbiterio, que es un grupo, ya no es una persona, sino que son un grupo digamos, de asesores. Y yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo los que hay. Y otro es un sistema congregacional, que es el que a mí más me gusta, pero es el más delicado. Sí, es el que yo creo que deberíamos apuntarle ahí, donde no hay una cabeza visible, sino que las decisiones la toma la congregación, la iglesia. Pero imagínate cuando una iglesia no es madura. Bueno, no importa. Eso es lo que hay. Sí, eso es lo que tenemos. ¿Por qué esto que es un poco colmilludo y es un poco tenuante? Porque acuérdense que en Babilonia, ¿qué estaban ellos construyendo? Una que apuntara ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Ok. Una torre que apuntara hacia el cielo. Entonces, a mí siempre que hago presentaciones, yo las monto en desorden. Acá estamos. Quiero que vean, ustedes no lo van a ver ahí, pero porque no pusieron la pantalla, quiero que vean esto. Las mayores ciudades del mundo, las más importantes del mundo, todas tienen una figura, un obelisco, que yo hablaba la semana pasada, que es la anunciación de esa Babilonia, que no ha sido destruida. Entonces, Boston tiene un obelisco, Buenos Aires tiene un obelisco. Ay, acá en Guadalajara hay un obelisco. ¿Sí saben dónde hay un obelisco? ¿En la Minerva? No. ¿A poco no saben? No. Aquí bajando por... esto se llama Avenida México.
casi llegando a Chapultepec, Avenida México y Chapultepec, donde está una bodega horrera que está cerrada, allá hay un obelisco. Ah, sí, cierto. Hay un obelisco. Hay un obelisco. Bueno, el Vaticano tiene su obelisco. ¿Sí? En Nueva York, en el Central Park, hay un obelisco. En Montevideo, en Uruguay, hay un obelisco. Por supuesto que en Ciudad de México, en Estambul, en Londres, en Viena, en todas partes. Porque la Babilonia religiosa, el Señor destruyó esa, pero esa Babilonia se reprodujo y lleva multiplicándose durante mucho tiempo. ¿Mm? Entonces, la Biblia enseña que esta Babilonia, el versículo 1, Dios mío, dice que gobierna sobre muchas aguas. ¿Y quiénes son esas muchas aguas? Pues todas las naciones. Las poblaciones. Personas. Sí, las personas. Las personas. comunidades. Gobierna sobre muchas aguas, la gran Babilonia. Que es la religión. Que el sistema religioso. Ujú. Oh Dios, se me va a descargar este aparato. ¿Cuál? Este. Discúlpenme aquí los que están por internet. Y es que si se descarga, no, ya no graba. Si se descarga. Correcto a la limpieza. Bueno, no importa. Washington. No importa. Bueno, entonces, sigamos acá. Gobierna sobre muchas aguas. ¿Mm? La gloria de los niños, la que todo está rayado, pero está desaparecido. Bueno, no sé de qué habla. Entonces, a lo que voy es que esta gran prostituta, que va a ser un sistema que se está implementando desde ya, es el sistema que va a ser el trampolín para que el anticristo gobierne. O sea, eso hay que dejarlo claro. Versículo número 2. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. ¿Qué significa los reyes del mundo cometieron adulterio con ella? Que lo van a aceptar. Pues los que están en la cabeza de la religión. O sea, no. Los reyes del mundo son los gobernantes del Los mundo. presidentes. Pues Los usan presidentes, para- los ministros usan a la ramera, o la ramera los usa a ellos, o sea, el sistema religioso los usa a ellos. Y, por ejemplo, voy a ponerles esto. ¿Cuándo fue el bicentenario de México? En el 2000. O sea, la independencia de México. Sí. Es 2010. ¿En el 2010? Sí. En el 2010. ¿Cuándo fue el bicentenario en Colombia? No, pues. En el 2010, no es muy, uno tiene que tener también. muchos. ¿Cuándo fue el bicentenario en Ecuador? 2010. En el 2010. ¿Cuándo fue el bicentenario? 2010. 2010. Porque casi todo es 2010, 2011. ¿Por qué? ¿Por qué si no existían redes sociales? Si no existía el hashtag, sí, independicémonos. Les damos independencia. ¿Por qué? De verdad, ¿por qué la independencia en nuestros países latinos es en el mismo año o al año anterior? O sea, en ese mismo tiempo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Ahí está Mónica, la historiadora. Mónica, usted que es historiadora, ¿por qué? Pues porque Buenos les días. gusta. Buenos ¿Se días. recuerda la pregunta, por favor? No, pero está prestando atención, lo voy a crucificar. No, ¿Por qué qué pena, es que estoy acá leyendo también. ¿Por qué la independencia en nuestros países latinos o el bicentenario se cumple en el mismo año o un año posterior, en el 2010, que fue el bicentenario, el Día de la Independencia? ¿Por qué? Porque casi todos nuestros países tienen un Miguel Hidalgo y Costilla. Porque todo hace parte de... Porque A ver, todo ¿por hace qué, parte de... historiadora? Porque todo hace parte de un plan político y económico. Todo hace parte de un plan político y económico que se dirigía desde Europa hacia América, porque era conveniente políticamente, económicamente, que estos países pues se independizaran, entre comillas. ¿Okay? ¿Y quién lideró eso? Eso lo lideró la Iglesia Católica en ese momento. Claro. Y en ese momento, pues la monarquía española, que era el que tenía el control sobre el nuevo territorio. Es decir, los reyes católicos de España, junto con la Iglesia Católica, pues que eran los que gobernaban en ese momento. Volvamos a leer el versículo 2. Pero espere, yo quiero decir algo. Yo no soy anticatólico, ¿ok? Para nada, ustedes saben bien que no. Pero hablemos de historia. Porque eso es en este lado del continente.
porque pues nosotros hemos sido influenciados por la religión más importante de Latinoamérica, que es la católica. Pero si ustedes se van al lado de Asia, el budismo es igual. Y si ustedes se van al lado de Asia, el sur de Asia, o sea, toda la India y toda esa zona, que es el hinduismo, es lo mismo. Y si ustedes se van hacia el norte, hacia toda esa parte de Europa del norte con los anglicanos, que es de lo más fuerte que hay o que hubo, es lo mismo. Y si ustedes se van hacia África, a todos estos grupos que, pues, que tienen todo aunque allá hay muchos grupitos pequeños, pero sigue siendo lo mismo. Lo que quiero decirles es que los reyes del mundo cometieron adulterio. Ven cómo la fusión del poder político con el poder religioso, cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces, lo que quiere decir el apóstol Juan con esto, y este capítulo 17, si nosotros vemos la gran tribulación, que son esos 7 años, ¿en qué punto de la historia lo está viendo? Después de los 3 y medio. No, señor, en todo. ¿En todo? En todo. O sea, este capítulo 17 sí se mueve en toda la línea de los 7 años. ¿Ok? Porque hay capítulos que uno dice, esto es en la mitad, esto es al inicio, esto está en la cuarta parte, pero esto se mueve en todo. En todo. Entonces dice que los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y se emborracharon con el vino de su inmoralidad. ¿Cuánta inmoralidad ha cometido la religión en el mundo? No piensen en una específicamente, por favor. Piensen todas. Muchas inmoralidades. Desde asuntos de pedofilia, que esta semana fue el boom en redes sociales. ¿Se acuerdan? ¿Sí alcanzaron a leer? Sí, ¿tú ves Peppa Pig? Oh, sí, bienvenido. Listo, versículo 3. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada. ¿Quién es esa mujer? El sistema religioso. Y es la gran ramera, vi una mujer sentada sobre la bestia color escarlata. ¿Qué quiere decir que la mujer estaba sentada sobre la bestia? ¿Quién es la bestia? No, señores, el anticristo. El anticristo. El anticristo, recuérdenlo bien. El dragón es Satanás. O sea que, ¿qué va a hacer la gran ramera? ¿O qué va a hacer el sistema religioso? El sistema religioso se va a apalancar. Siempre se ha apalancado sobre el anticristo. ¿Por qué le digo siempre se ha apalancado sobre el anticristo? Porque es que el anticristo, en el tiempo de la tribulación, va a ser una persona. Pero siempre han existido anticristos. Siempre han existido anticristos. El primer anticristo que describe las escrituras es uno llamado Tammuz. Ese es el primer anticristo. Pero, por ejemplo, que si uno ve un poco de historia, por ejemplo, Atila, el rey de los hunos, por allá en Asia, eso fue un anticristo, ¿cierto? Si uno ve a la historia, Napoleón fue un anticristo. Y bueno, estamos hablando de, ya me pasé a después de Cristo. Pero bueno, antes de Cristo, cualquier cantidad de anticristos. Los faraones eran anticristos, ¿sí? Entonces, pero todos ellos, si usted ve todos los gobernantes de la tierra, todos los gobernantes se han tenido que agachar frente al sistema religioso. Como que tratan de gobernar a la par, así que ella se estaba montada sobre la bestia, dice aquí. ¿Qué más dice acá? Una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y que estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Escuche, habla de Dios, pero blasfema en contra de Dios. Lo que quiero decirle es que el sistema religioso conoce parte de la verdad, pero conoce parte de la mentira. Entonces, sabe muy bien cómo manipular. Voy a ponerles un ejemplo práctico, para que usted me entienda cómo funciona este sistema religioso. En la Biblia, ¿dónde habla, por ejemplo, del celibato? Por ponerles un ejemplo. Del celibato de hombres y mujeres. En la Biblia, dígame dónde dice, los que sirven a Dios no se deben casar. No, de hecho Pablo comenta, o sea, que si tú no puedes estar solo, pues cásate, pero si no, pues bueno, o sea, entonces, dice... ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué religiones en el mundo practican el celibato? Pues, no
sé, no, yo no sé la iglesia católica, no sé cuál otro. El budismo, los monjes tibetanos, Ah, el hinduismo, ¿m? Los Bahá'í, que es una religión que nació en Sudáfrica, que tiene 14 millones de feligreses en este momento en el mundo, ¿sí? O sea, las religiones poderosísimas y potentosas manejan el celibato. ¿Por qué? Si eso no es bíblico. Porque se supone que el anticristo va a ser... Porque el anticristo aborrecerá el amor de las mujeres según Apocalipsis, según Daniel capítulo número 9, entre otras cosas. A ver, pongo otro ejemplo. ¿Dónde dice en la Biblia que se debe hacer incienso? O sea, que en el culto debe haber incienso. Cuando se sacrifica No, señora. No. Los inciensos no van en la Biblia. Nuestras oraciones son el incienso, dice claramente, la alabanza, pero no el acto físico del incienso. ¿Mm? ¿Cuáles religiones practican incienso? El budismo, el hinduismo, ¿sí? El islam también practica Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles religiones tienen el rosario para rezar? Pues El budismo. El budismo, el hinduismo. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron a dónde voy? Es el sistema religioso. Y entonces lo que sucede y lo que está sucediendo es que el sistema religioso dice, oye, tenemos más cosas en común que cosas que nos dividen. ¿Mm? Tenemos más cosas en común que cosas que nos dividen. Y eso es lo que yo les estaba hablando que se llama ecumenismo, que se está tratando de unir, pero alejando la verdad, por supuesto. Y eso es lo que se llama la gran ramera. ¿Y qué dice? Y que la gran ramera se sienta sobre la bestia de color escarlata. Miren lo que sigue diciendo el capítulo número 14, porque discúlpenme que yo sea en esto así meticuloso, porque esto es delicadísimo. La mujer estaba vestida de púrpura. ¿De qué? De púrpura. ¿De qué más? De escarlata. Llevaba puesta hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. Y en la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Bien. Ahora, ¿cómo se vestía Satanás? El rojo. ¿Cómo se vestía Satanás? Con rubíes, con De negro, de rojo. zafiros. Ajá. ¿Cómo se llaman las verdes? De púrpura, líder. De Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde dice eso? A ver. ¿Dónde dice? No sé. ¿Cómo que no sé? Isaías 14 y Ezequiel. Vamos a ir a Isaías 14, a ver. Y Ezequiel 28. Vamos a ir a Ezequiel 28. Versículos. Versículo 13. ¿Tres? 13. 3. Ezequiel 28, 13. A ver. Yo no les voy a compartir esto, pero quiero que lo puedan. 28. 28:13. 28, 13. En el Edén. En el huerto de Dios, está hablando de Satanás. ¿Dónde es ese Edén y ese huerto de Dios? ¿En la tierra o en el cielo? No, señores, en el cielo. Estuviste, de toda piedra preciosa te vestías, ¿cierto? ¿O era tu vestidura? De cornelia, de topacio, de caspe, de crisólito, de berilio, de onice, de zafiro, de carbúnculo, de esmeralda, de oro. De los primores de tus tambores, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti desde el día de tu creación. Tu querubín grande protector, y está hablando, haciendo la descripción de Satanás. ¿Por qué esta ramera o este sistema religioso se viste de púrpura, de escarlata, de joyas de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tiene una copa de moralidades? ¿Por qué? Esto tiene que ver con lo que estamos leyendo en Ezequiel. ¿Pero quiere decir que se corrompió también su corazón? Pues claro, se corrompió el corazón. Ahora vamos a ver cómo son los templos.
de las religiones en el mundo. Ay, con mucha lana de oro. Y bla, bla, bla. Ah, mira el templo de los Bahá'í. Ese yo lo conozco personalmente. Ese está en Haifa. En Haifa. ¿Sí? ¿Saben cuánto cuesta sostener ese jardín de los Bahá'í? Pues una ¿En lana. dólares? Sí, el jardincito de afuera, ¿te cuesta una lana? El costo al año el costo al año del jardín cuesta $5 millones. De sostenerlo, de mantenerlo así ¿Y bonito. qué tan lejos el Mi- salón del mundo? por eso, ¿ven? ¿Y qué me dices? Pues por ejemplo, esto de Para de Sufrir. Los de Para de Sufrir construyeron en Brasil una réplica con las medidas exactas del Templo de Salomón. Ah. Literal. Están las fotos, googleenlas. En la India, los templos hinduistas, donde está por ejemplo, el Buda. Hay Budas que están bañados en oro. El Islam, por ejemplo, el Domo de la Roca que está en Jerusalén, está bañado en oro. Cuando ustedes ven la foto de ese Domo de la Roca, que eso no tiene nada que ver con Dios, eso está bañado en oro, en el Islam. Entonces, el sistema religioso, ¿qué hizo Satanás? Satanás sabe o sea, lo que a él le gusta y sabe lo que le gusta al corazón del hombre. Y por eso las religiones son ostentosas. Les gusta mucho presumir acerca del poderío, acerca de la riqueza que tienen. Y con un montón de gente por Y por supuesto, y mire por eso, es que una de las cosas que yo entendí ahorita que fui a Jerusalén, es que al final el Señor aborrece todo este sistema religioso ostentoso. Y por supuesto que lo que más conocemos nosotros es el Vaticano, que es la religión más rica del mundo. Sí, hay que decirlo también, es la más rica del mundo. A esto se refiere, a esta gráfica que ustedes están viendo, family hermosa. Por eso les digo, este tema es un tema que a mí hasta me duele el estómago de hablarlo, porque da asco. En el año 1300, cuando el famoso Martín Lutero escribe la Reforma, el inicio de la Reforma, y que fue la de la persecución, el oscurantismo de la Iglesia Católica. Presten atención aquí, el oscurantismo de la Iglesia Católica, el protestantismo. Es más, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes qué pensaban del protestantismo antes? ¿Qué pensaba? De los protestantes. Que eran unos fanáticos. Que eran unos fanáticos. Que eran unos fanáticos. Ajá. Que no le daban una buena interpretación a los acontecimientos históricos y todo eso. Miren, voy a ponerle algo. Hay algo en el judaísmo, hay algo que se llama el Talmud. El Talmud en el judaísmo. ¿Quién escribió el Talmud? El Talmud lo escribieron los fariseos o los judíos de la etapa de la iglesia primitiva. O sea, desde el año 0 hasta el año 100 en la época de Cristo, ¿sí? El Talmud fue como un contrapeso a los evangelios. Hay que aclararlo. Por ejemplo, en el Talmud, que el judaísmo también es un sistema religioso, ¿sí? En el Talmud, por ejemplo, dice, y sí, Jesús, ese maestro que resucitó muertos, que sanó enfermos, que caminó sobre las aguas, que multiplicó panes y peces, y que todo lo hizo por el poder de Belcebú. En el Talmud. ¿Ah? Claro. A lo que voy es que no estoy hablando de una religión específica. Yo quiero que ustedes lo tengan claro en la cabeza. Estamos hablando que esto, la Babilonia, que sembró Nimrod, uy, Dios mío, alguien siempre le abre el micrófono y se pone terrible esto. La Babilonia que sembró Nimrod, esa Babilonia que Dios dispersó, lo que hizo la famosa Semiramis, que fue la esposa de Nimrod, que sabemos por la historia, es que ella dice que ella engendró a Tamuz con los rayos del dios Sol, porque Nimrod se convirtió en el Sol. Entonces, que ese Sol iluminó
y le llenó el vientre y engendró a Tamuz. ¿Por qué? Estamos hablando que eso fue en la época después del diluvio. O sea, Noé, se acaba el diluvio, el arca se queda allá en el monte Ararat, que es lo que hoy se llama Armenia, que es hacia el norte de Israel, y empiezan ellos a descender, digamos, a llenar toda la Mesopotamia, por el río Éufrates, por supuesto, porque para comer, para regar las plantas, y no pasan ni 100 años, créanme, no pasan ni 100 años, y ya están construyendo Babel. Dios destruye Babel, se muere Nimrod, ¿sí? Y esta mujer Semiramis, entonces, que es un espíritu inmundo, que es el espíritu que se llama en la Biblia el espíritu de Jezabel, estudienlo, que es un espíritu inmundo, es un espíritu de control. Esta mujer engendra al famoso Tammuz y dice que Nimrod se convirtió en el sol y que él es la encarnación de Nimrod. ¿Por qué? A ver, yo les hago la pregunta ¿por qué? Y no solamente por qué, sino que no obstante a eso, como eso es un sistema religioso que se fue replicando en el tiempo, esa misma creencia en el tiempo se fue replicando. Cuando uno va a la historia, los fenicios hicieron lo mismo. Astaroth, que fue una mujer, ella dijo que le engendraron el dios Sol, la engendró y a través de ella nació Baal. Y Baal es la encarnación del dios Sol. Si ustedes siguen mirando, los egipcios hicieron lo mismo con Isis. Isis, la mujer, que la engendró Ra, el dios Sol, y entonces tuvo a Horus, que es un tipo de Mesías, o sea, la encarnación, ¿sí? del Mesías. Y si usted, Horus. Y si ustedes se van a Grecia, Afrodita, es lo mismo con el dios Sol, con Zeus, y entonces tienen a Eros. Y si ustedes se van a Roma, Venus, con Cupido, y si ustedes se van a la India, de Baki, con Krishna. Krishna es la encarnación también del dios Sol. ¿Por qué? Porque se quería imitar. A ver, yo quiero escucharles, familia, porque es que esto es duro, esto es durísimo. Pero es que ahí todavía no lo había invitado, más bien se adelantó a lo que ya había dicho el Señor. ¿Para qué? Para borrarle credibilidad. Es decir, es la misma historia que ya se viene repitiendo con Cristo. O sea, todas las religiones se parecen, todas vienen del mismo lugar. Solamente que con respecto al Mesías hay una particularidad. Una particularidad. Él resucitó. Escuchen. Bueno, hay una particularidad. Sí, Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y si el cielo no se hubiera levantado entre los muertos, van en nuestra fe. Y ninguno de ellos puede decir que resucitó. Ninguno. Ninguno. Jesucristo es el único que resucitó entre los muertos. Ese fue el golpe de Satanás. Ese fue el golpe a la yugular, donde el Señor le destruyó ese sistema de creencia que él estaba generando en el mundo entero. Pero si ustedes ven, hoy por hoy la gente dice, pues todos los caminos conducen a Roma. O sea, todas las religiones son lo mismo. Porque cuando uno ve la historia, pues sí, parece lo mismo. Pero no es lo mismo. Entonces lo que hizo Satanás fue usar, ¿cómo le explico? Como una mentira manipulada de verdad para confundir la verdad. Sí, para confundir la verdad. Incluso, por ejemplo, Sí, según de lo que hablan las demás religiones, pues, pero no se hace mucho por invitar a leer la Biblia. Ajá. Porque la Biblia habla de la verdad. Así es. Entonces, porque la gente, y yo me incluyo en su momento, yo no creía, yo decía, ay, sí, bueno, sí, Jesús y bla, pero yo no creía que había resucitado, o sea, como que... Claro. Porque no lo lees, no lo entiendes, no lo entiendes. Hasta que empiezas a meterte, vas racionalizando muchas cosas. Ese es el sistema religioso que Satanás preparó después del diluvio. O sea, hay que decirlo. Él lo fue y lo ha venido cocinando siempre. ¿Por qué les nombro todo esto? Porque es que la madre de las prostitutas, o sea, son muchas prostitutas, ¿ya me entienden? O sea, son muchas religiones que apuntan siempre hacia lo mismo. Y en la mayoría de religiones está el mismo dicho, que es el culto a la madre y al hijo, en todas las religiones. ¿Por qué
¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a irnos a la Biblia. Yo me voy a estar moviendo de aquí para allá y de allá para acá, en varios pasajes bíblicos. Aquí estamos. Ezequiel, capítulo número 8, versículos 7 al 14. Dice la Biblia acerca de Tammuz, porque habla, que ese fue el primer anticristo. 8, 7 y 14. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver el hueco en el muro, y me dijo, ¿el hueco en dónde? ¿En cuál muro? ¿En dónde? ¿Cuál muro? ¿Cuál muro? ¿Cuál muro? ¿Cuál muro? ¿Cuál muro? ¿En cuál muro? En Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén. Ah, mira, Oscar encontró un versículo en 1 Timoteo 4. Léelo, por favor, Oscar. Léelo, por favor, Oscar. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Es que el Oscar es bien estudioso. Abre micrófonos, Oscar. Y si no, acá lo leemos rápidamente. Líder. Léelo, por favor. Hablando del sistema religioso de la Gran Ramera. Escuchen. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Listo. Gracias. En los postreros tiempos apostatarán de la fe, ¿sí? Escuchando doctrinas de demonios, literalmente. Prohibirán casarse, abstenerse de todo alimento, el cual Dios creó. ¿Me comprenden? Entonces no es una religión en particular, sino que es el sistema. Primera Timoteo 4, del 1 al 3. Todos los apóstoles estuvieron casados, ¿ok? De Pablo no se sabe nada, No, todos los apóstoles estuvieron casados, todos. De Pablo, pues él decidió quedarse soltero, ¿sí? Pero todos los apóstoles estuvieron casados, todos. Por ejemplo, Marcos, el evangelista, fue hijo biológico de Pedro. Léanlo, hagan el estudio bíblico. Por eso cuando Marco, en los últimos evangelios, cuando él describe, cuando se llevan a Cristo preso, al parecer el evangelista Marcos era un niño por ahí de 12 años. Entonces él vio la escena. Y en Jerusalén, bueno, ellos estaban cerquita del huerto de Getsemaní, y por eso él dice, y el niño salió desnudo. O sea, al parecer cuando Marcos tenía 12 años, estaba cerquita a su papá, o vio el bororo y los soldados y todo, él se describe a sí mismo y el niño salió desnudo, hablando de él. ¿Sí? Porque uno lee eso y dice, no, ¿qué tiene que ver este niño en esta parte de la historia? No tiene nada que ver. Pues, pero por lo menos me escribo aquí, yo no sé. Bueno, Ezequiel 8, versículos del 7 al 14. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo de Dios, por supuesto, donde pude ver un hueco en el muro y me dijo, ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. ¿En dónde? Allá en Jerusalén. Entonces entré y vi las paredes grabadas con toda clase de reptiles y criaturas detestables. Paro ahí. Pregunta número 1. ¿Por qué hoy por hoy es tan común hablar de los reptilianos? Porque dice que tenemos un cerebro reptiliano, que es el cerebro de las necesidades. Pero dicen que los reptilianos, si les toman imágenes y toda la... porque son demonios. Cuando uno logra un poco entender, bueno, pensemos en esto. Satanás, ¿cómo se le presentó a Eva? Como un reptil. La serpiente es un reptil. Dice acá, toda clase de reptilianos.
¿Por qué? Yo siempre les dije la semana pasada, ¿por qué en la mayoría de culturas siempre hay un reptil? Pensemos en el hinduismo. Los tres, digamos, más poderosos, aunque ellos son politeístas, pero los tres dioses, digamos, más poderosos es Krishna, Brahma y Vishnu, ¿sí? O sea, el creador, el sustentador y el destructor, los tres. Pero hay algo muy particular con respecto a Vishnu. Vishnu, que es como el destructor. Él tiene una serpiente que lo envuelve en todo el cuerpo y un tridente. Es una imagen de Satanás, ¿sí? De demonios. Entonces, dice acá, y reptiles. Y lo que pasó, y lo que ha pasado en todas las culturas, en todos los sistemas religiosos, es que mezclan un poco al hombre con los reptiles. O sea, siempre tratan de hacer... la egiptología, por ejemplo. La egiptología es eso. Criaturas detestables. También vi los diversos ídolos, los que rendían culto al pueblo de Israel. Allí estaban de pie 70 líderes de Israel. En el centro estaban Hashanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso. ¿Ven? Y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso. ¿Quiénes practican eso? ¿En qué religiones? Por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen, el Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta del norte del templo del Señor y allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tammuz. ¿Saben qué es sollozar? Es como llorar. Por el dios Tammuz. O sea, porque de ahí empezó todo el sistema religioso. Jeremías capítulo 44, versículo 17. Yo quiero que alguien de los que están conectados por internet, por favor, lo lea. Entonces ya lo tenía. No sé quién fue hijo de Marco, Norma. Norma pregunta que quién fue hijo de Marco. Hasta allá no dice la Biblia. El nieto de Pedro. El nieto de Pedro. Eso. Bueno, Jeremías 44, versículo 17. Alguien de internet, por favor, que lo lea. Si no lo voy a leer yo, yo no sé. Jeremías, capítulo 44, 17. Bueno, Dicen para que eso se diferente nos antoje. A ver, Quemaremos incienso. escuchen. Mónica, por favor, empieza. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Dice que quemarán incienso. ¿Qué más dice? Y dice que amasarán tortas o tortillas, ¿no? Derramamos ofrendas líquidas del cielo. Ajá. ¿Qué más? Bueno, habla de la Reina del Cielo. sí, aquí dice, ¿Sí? quemar incienso a la Reina del Cielo. Dice que se quema incienso a la Reina del Cielo. ¿Y qué más? Las ofrendas en el 19, ¿todavía era? Sí, 19. ¿Acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la Reina del Cielo y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos? Por supuesto que no. Y los hijos traen la leña y que hacen tortas cocidas a la Reina del Cielo y que creman incienso. ¿A quién se le llama Reina del Cielo? Aquí, a la madre de los... A la madre. Como dijo Derbez. ¿Sí? Al culto a la madre y al hijo, que viene de la religión del sistema babilónico. ¿Cuál es la diferencia entre este incienso y el que se quemaba en el templo de Dios? Es que
Acuérdense en el incienso que se quemaba en el templo de Dios. Léelo, búscalo. ¿Dónde se quemaba? Pues ¿Y cuál era el eran las objetivo? ofrendas. ¿En dónde? Donde se sacrificaban a los... En los atrios. En los Hasta ahí, no se llegaba nunca al lugar santísimo. A la presencia, no. Ujú. Y estos siempre se llevan al altar, se llevan dentro del templo, eso se hacía fuera del templo. Sí. En los sistemas religiosos siempre ha sido lo mismo. Entonces lo que quiero decirte es que la Biblia enseña con respecto, es que de verdad yo, créanme, no es porque no he desayunado, es que sí da dolor de estómago. Porque es que uno dice, Dios mío, ¿en dónde estuvimos? O sea, ¿cómo nos metieron el dedo en la boca tantos años? Y a mí me duele la gente que sigue ahí y que además lo defiende ciegamente. Que ni siquiera se ponen a leer. O sea, dices, no, me cero. creas, lee, Cero. Bueno, pero sí hay que leerle con mucha profundidad. Hay que leerla. Entonces, escuchen, la visión de la mujer tiene 10 descripciones. La Biblia habla de 10 descripciones acerca de la mujer. La gran prostituta, eso lo dice. La que está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre mucha gente, la que gobierna sobre mucha gente. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, o sea, se mezcló con el poder político. Por eso es que es peligrosísimo cuando una iglesia, la que sea, o religión, empieza a mezclar política con fe. Eso es satánico. No estoy diciendo que los cristianos no pueden entrar a lugares políticos, a lugares claro que pueden hacerlo, aunque está muy pervertido el sistema político. Claro que pueden hacerlo, y Dios los use y los guarde y les guarde la mente, aunque es muy complicado, pero no utilizar la iglesia para apalancar su proyecto político. No se debe hacer eso, esto es satánico. Bueno, los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. ¿Por qué con el vino de su inmoralidad? Porque les parece... Porque el sistema religioso es un sistema que nunca conduce al arrepentimiento, pero sí a la culpa. ¿Ve? Se hace sentir a la gente culpable, pero jamás la lleva al arrepentimiento. Pues nunca. Siempre la lleva a hacer sacrificios. En todas las religiones del sistema religioso, como la gente tiene culpa, siempre hace sacrificios. En todas las religiones. Gracias al Señor que el Señor quitó a nosotros los sacrificios. Entonces, bueno, otro, la mujer en el desierto montada sobre la bestia escarlata. Entonces, ¿qué hace esa mujer? Que esa mujer se aprovecha de la miseria de la gente, del desierto de la gente, para ser ostentosa en la construcción de megatemplos, mega imágenes, o sea, eso es descabellado por donde quiera que lo miren. Vestida de púrpura escarlata, ya lo dije, adornada de oro, de piedras preciosas, tiene en la mano la copa de oro llena de las abominaciones y de la inmundicia de su adulterio. En la Reina Valera dice del cáliz, utiliza la palabra cáliz de la inmoralidad de su adulterio. Ay, Dios santo. En la frente lleva escrito el gran nombre misterioso, la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones. O sea que ese sistema que ya se está cocinando es un sistema que, miren, no importa el país. Todos los políticos necesitan, para subir al poder, quedar bien con las regiones más poderosas. Entonces van y, por ejemplo, en México, que es el caso que tenemos más cercano, no hay político que antes de subir a la presidencia no vaya a la capilla de la Guadalupe en Ciudad de México. No existe un político que no lo haga. Hace parte de la campaña. Hace parte de su campaña. ¿Bien? ¿Estamos claros? Y miren, cuando uno, por ejemplo, visita, uno lo debería hacer como un asunto cultural. Pero cuando uno visita, por ejemplo, yo he entrado a mezquitas. Eso sí huele a patas. Eso es inmundo. Sí, yo he entrado a mezquitas. Es el incienso, por eso el incienso, huele a patas, inmundo. Yo he entrado a mezquitas. He entrado a templos hinduistas. ¿Sí? Lo he hecho solamente para chismosear. Y es lo mismo.
que entrar a un templo de cualquier religión grande, para nombrar uno en específico para que no se sientan abrumados. Es lo mismo. Entonces, esto es interesante porque, bueno, y dice, y se había emborrachado con la sangre de los santos mártires de Jesús, porque es que como está hablando de la tribulación, entonces, ¿qué va a ser ese sistema, esa gran ramera que va a unificar a todas las religiones? Esa gran ramera va a ser la que va a perseguir a los cristianos que fueron muertos en el libro de Apocalipsis capítulo 7, los que se convirtieron después del arrebatamiento y los va a matar. Y dice aquí, bueno, desde toda la historia, ¿sí? Desde toda la historia lo ha hecho, por supuesto, desde con el sistema de los judíos cuando mataban a los cristianos, con los romanos que mataban a los cristianos en el Coliseo, hasta en el oscurantismo con la Iglesia Católica, que eso acribillaron a cualquier cantidad de cristianos en la persecución, el Papa Pío II, Diocesano, el otro Papa, y esos fueron unos asesinos a mansalva. Porque realmente no fue solo brujo. No, los catalogaban como brujas, pero no. O sea, para ellos Martín Lutero era un brujo. Y Martín Lutero lo que pasa es que él le dio un golpe terrible al catolicismo en ese tiempo, porque además él se casó con una monja. O sea, él hizo familia con una monja. Entonces eso fue nefasto. Pero es que ese tema del celibato en las mujeres es un culto a la mujer como a la mujer como virginal para toda la vida. Pues María nació Jesús virgen, pero ella no murió virgen. Eso está claro en la Biblia. Pero clarito, ¿sí? Eso lo dice Mateo, capítulo, eso sí lo dice la Biblia. Hay dos versículos que lo van a entender. No, pero hay uno en especial. Que José no conoció a su mujer hasta después de que nació Jesús. Mira, Mateo 1:25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella, hablando de María José. No tuvo relaciones sexuales con ellas hasta que nació su hijo. ¿Dónde? Y José le puso por nombre Jesús. O sea, la Biblia como que ¡pum! Lo deja clarísimo. Como que, a ver, nada de rendirle culto a la virginidad de María tampoco. Porque eso hace parte del sistema religioso babilónico. 1:25. ¿Bien? Entonces, yo ya sé que en esta parte la gente se empieza a desconectar porque aquí es donde dicen, no, esto me está doliendo. No, yo no estoy hablando de una religión, pero estoy hablando del sistema. Así siempre, así. En todas las religiones. En todas las religiones era engendrado supuestamente por el dios Sol, pero ellas seguían manteniéndose. Ellas seguían manteniéndose vírgenes. Ahora, hay que ver este versículo como dice. Esto en la Reina Valera dice que no conoció a su marido. No conoció, acuérdense que la palabra conocer. Sí, no. Yo digo... En la latinoamericana y en las versiones católicas también dice conoció. ¿Sí? Sí, yo la leí. Ahí está. No, mi hermano, yo le he leído eso 20 mil veces. Cuando le dicen, están sus hermanos. Siguiente, visión de la bestia. Versículo número 3. ¿Cómo era la bestia? Dice el versículo 3 en Apocalipsis 17 lo siguiente. Oye, no ha avanzado, Santo Padre. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre bestia color escarlata. Tenía, bueno, ¿qué son las 7 cabezas y los 10 cuernos? Y estaba llena de las blasfemias escritas contra Dios. Paro aquí. Esta mujer estaba sobre una bestia que tenía una bestia. Acuérdense, porque es que uno tiene una que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa eso? Ya sabemos que la bestia es el anticristo. ¿Y esa bestia a quién tenía? A los 10 países más poderosos. 10, o sea, son 17 naciones. Al parecer, lo que yo entiendo aquí es que son 7 cabezas, 7 países muy, muy poderosos, y además hay 10 cuernos. O sea, otros 10 países, en realidad como 17. Eso es lo que yo logro entender. Aquí habla, ¿sí? En el versículo 9 dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sientan. Y el 10 dice, y son 7 reyes. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es. Eso es lo que viene. O sea, como que uno es, así y el es. Otro aún no ha venido, y cuando vengan es necesario que dure breve tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo se describe en la Biblia a este? Primero, tenía nombres blasfemos, la bestia tenía nombres blasfemos contra Dios. 7 cabezas, 10 cuernos, sí, la prostituta lo monta, y la bestia es la que antes era, pero ya no es, está a punto de subir al abismo. O sea, acuérdense que la bestia está a punto de subir, ¿qué? Al abismo, porque Juan
en este momento nos está dando un panorama mundial de la bestia, perdón, de la prostituta y de la gran prostituta en la tribulación, la que va a darle, le va a decir, usted, unámonos. Y además, dice, hablando de la bestia, la que ha de subir del abismo, pero rumbo a la destrucción. O sea, está hablando lo que la Biblia refiere en Apocalipsis capítulo 13 acerca de que él vio a la bestia con una herida como de muerte. Acá él vuelve y lo reafirma. O sea, que como que sube del abismo. Porque ¿acaso Jesucristo cuando resucitó, de dónde subió? Dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Subió del abismo. Bueno, eso con respecto a esto. Ahora, el origen de la cruz. Eso es muy importante. Tamus se escribe ¿con qué? Con T. Con T. Con T. Con T. De T. Y la T, por ejemplo, es un símbolo de los, ¿cómo se llaman? De los templarios, de Cristo. Pero no solamente aquí. Por ejemplo, el símbolo de la cruz lo utilizaron los nazis, porque es una cruz asbástica. Sí. ¿Ven? Los cruzados también utilizaron una cruz con muchas crucecitas, eran muchos símbolos. Yo no estoy diciendo, eso es lo que conocemos, pero igual es en las otras religiones. Y lo interesante de esto, que es a lo que yo voy, es que en la mayoría de religiones siempre hay una adoración al sol. Al sol. Por ejemplo, en nuestros países, pues es el famoso Santísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, los babilónicos, por ejemplo, los musulmanes. ¿Ustedes han visto una mezquita, lo que tiene en la punta de arriba? ¿La mezquita? Eso parece una media luna, pero en realidad es un sol como partido por la mitad. Es un sol partido por la mitad. Eso se ve mucho en el arte asiático. En el arte asiático. Que hacen Miren la bandera japonesa. Sí. ¿Qué es? Un sol. ¿Me entienden? Entonces, son cosas que, pero la gente no lo hace. Yo lo que entiendo es que la gente ha sido influenciada, como dice Timoteo, por doctrinas de demonios. Y yo no digo esto para que usted empiece a ver el diablo por todas partes, tranquilo. O sea, nosotros somos guardados por la sangre de Cristo. Pero eso fue lo que el apóstol Juan vio y es lo que nos está describiendo en estos tiempos. Bueno, versículo número 6. Pudo ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo de Dios que testificaron con Jesús, ya, la persecución. Y mire lo que dice el versículo 8. Le dice la bestia, versículo, ¿qué? 7, perdón. ¿Por qué te asombras tanto?, le pregunta el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, sobre la que en ella está sentada. La bestia que viste antes vivía y ya no. ¿Ven? O sea, la supuesta resurrección del anticristo. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo. E irá a la destrucción eterna. O sea, Dios lo va a destruir eternamente, lo va a aprisionar. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de la bestia que había muerto. Está reafirmando lo que dice el capítulo número 13. Ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué dice la Biblia los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo? Porque se supone que... O sea que Dios escribió mi nombre antes de la creación y el del otro no. A ver, los escucho. Pues no. Dios vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Juan, capítulo número 3, versículo número 17. El libro de la vida está en blanco. Y cuando yo acepto a Cristo, en ese momento mi nombre queda escrito. O sea, lo que quiero decirte es que, mire lo que dice, vamos a leerlo de nuevo. Los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida. ¿No fueron escritos en dónde? Nunca, porque el libro estaba blanco. Cuando Adán y Eva pecaron, el libro a partir de ahí, todos quedamos condenados. O sea, el libro de la vida quedó en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona acepta a Cristo hoy por hoy, entonces Dios dice, Carla Costa entró.
¿sí? Claudia entró. ¿Por qué? Por gracia. Entró. No sé, caí en el arrepentido. Así que, y mira lo que es el versículo 9. Así que se requiere una mente con entendimiento. ¿Ven? Porque vamos en el versículo 9 y todo lo que hemos hablado. Con entendimiento, las 7 cabezas, la bestia representa las 7 columnas donde la mujer gobierna. Son gobiernos, ¿ven? También representa 7 reyes, son gobiernos. 5 reyes han caído, el 6º reina actualmente, el 7º, eso está hablando en el momento de la tribulación, el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. El 7º, ¿quién es? El anticristo. El anticristo. Versículo 11, la bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Aquí está, o sea, él va a tomar como posesión. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes. Ahora, hablando un poco de la simbología, yo quiero aclarar, por ejemplo, en la etapa primitiva, ¿cómo hacían los cristianos para...? Antes no podías decir soy cristiano, porque cristiano era muerte. En los primeros 200 años del cristianismo. ¿Cómo hacían los cristianos para conocer que el otro era cristiano? El pescadito. Entonces alguien llegaba y dibujaba como un pez por la mitad. Ese era su sello. Y si otro dibujaba el otro completaba el pez, entonces decía, este es cristiano. O acá hay una comunidad cristiana, porque ellos tenían que esconder. Los símbolos siempre han sido utilizados por el hombre, para bien o para mal. Hablamos entonces que los obeliscos son de la cultura babilónica. Pero, por ejemplo, hay un símbolo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el ojo que todo lo ve, que está en la cultura egipcia, que hace parte de la cultura babilónica, y ese es el ojo de Tammuz, el ojo que todo lo ve. Pensemos en este momento de la historia, en esta cuarentena. Pensemos pues, de verdad. Pongámosle un poco de parte espiritual. Nada sin ponerle, sin rebuscar cosas. Pongámosle cosas espirituales a esto. Miren el loguito que se ha utilizado para este tiempo. ¿Se han visto el loguito de Quédate en casa? A ver, vengan, véanlo acá. Porque no pusimos... miedo. No manches. Carla, no manches. Ay, Vean el loguito de Quédate en casa. Para los que les gusta ponerlo en sus perfiles en redes sociales. Yo tengo una duda. Me voy a rezar. Yo no estoy... Mírenlo, es lo mismo. O sea, el logo es el mismo. El ojo de Tammuz, el ojo que todo lo ve. Son símbolos. O sea, estos guetos de poder, ellos se mandan símbolos detrás de todo esto. Detrás de todo esto siempre hay un símbolo. O sea, ya se está acercando. Hay algo que viene. O sea, ya estamos, ya sabemos cómo tener el control. Miren. Miren porque quiero, perdón que me adelante, a los versículos número 16. Número 15. Luego el ángel me dijo, las aguas, o sea, la gente, donde la prostituta gobierna la religión o las religiones, representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia del anticristo, escarlata, como sus 10 cuernos odian a la prostituta. O sea, el poder político odia a la religión. Eso está claro. ¿Bien? La desnudarán. ¿En qué momento? En la tribulación. Ahí la van a desnudar. Comerán su carne y quemarán su lengua. O sea, van a destruir la religión. ¿Quién la va a destruir? La bestia, el anticristo. Pues Dios le ha puesto un plan en la mente. Un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo y entregarán a la bestia escarlata la autoridad que tienen. O sea, los reyes a la bestia y la bestia tomará el poder de la religión.
y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en esta visión representa la gran ciudad sobre la que reinan los reyes del mundo. Y esa gran ciudad no es, vuelvo y repito, un lugar, sino que es un sistema. Por eso a mí, de verdad, yo quiero decirles que a mí la palabrita sistema como me raya. Es un sistema con el que van a gobernar. Es un sistema eclesiástico. Es un sistema denominacional, que debería ponerse demonio nacional, algo así. Es un sistema. Entonces lo que va a suceder es que el anticristo llegará al momento donde esta mujer la va a destruir por completo y él va a tomar el poder religioso, porque todo se va a conducir a él. Eso es lo que va a suceder, lo que tiene que suceder según la Biblia. Y yo hago una pregunta. Pongámonos claros en esto. ¿Cómo hacer? ¿Cómo? Porque es que uno dice, es impensable destruir una religión. Pues es una cosa impensable. Pero ¿cómo? Pues ahorita, bueno. ¿Cómo? Pues a lo mejor primero con esa unificación. Yo lo que veo es que esto que estamos viendo es una forma. O sea, es como una prueba de ensayo. Donde la gente no se puede congregar en las iglesias, la gente no puede ir a lo que se creía que era pecado, pues ya no es pecado porque pues no se permite. Cosas así. Entonces se está viviendo desde ahora este sistema pseudo religioso. Miremos el culto al sol. Por ejemplo, en Belén, esta foto que ustedes ven ahí, cuando uno va a Belén, el lugar donde nació Jesucristo, en Belén la gente va, yo la verdad, yo no lo hago. Yo una vez entré y neta huele muy inmundo. Ese templo huele muy sucio, ¿sí? A mí no me gusta ir a Belén, pero yo le digo a la gente, vaya, para que pues conozca. Pero este lugar, este cosito que ustedes ven ahí, ellos dicen que ahí nació Jesucristo. Ahí, en ese sol más grande. Y la gente, eso es cochino, porque la gente va, toca eso, lo besa, todo el mundo lo besa, eso tiene que estar más lleno de coronavirus. Entonces la gente mete la mano, lo besa, pero es un sol. Y la gente adora ese lugar, ¿sí? Pero si ustedes se van al resto de las religiones, pues en el catolicismo es el Santísimo, ¿cierto? También en la India, también, o sea, en muchas religiones es como el mismo culto, como yo les decía, en el Islam es como un sol partido por la mitad, o sea, la adoración al sol, que es a Baal o al dios Ra, que es de parte del sistema. Son símbolos que se han utilizado en las religiones. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Ni a ningún símbolo, ni ninguna. Romanos capítulo 11, versículo 4. Sofonías 1:4, a ver, Caín. Romanos. Sofonías. Sofonías 1:4. ¿No viste, Rebeca? Ahí va el logo, mira, ahí está. ¿Romanos qué? A ver, Romanos. Yo ya tengo Sofonías. Romanos 11:4. Aquí está. Acá está el logo, Rebe, para que me pregunte. Aquí está. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y recuerden la respuesta de Dios. Perdón. Y recuerdan la respuesta de Dios. Él dijo, no tengo 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Ante el sol, Baal, el sol. Bueno, y dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Ahí está. Déjalo ahí. Romanos 11:4. ¿Quién lo tiene? Esto yo lo leí. Sí. Ese es 11. Entonces yo pensé que estaba leyendo Sofonías. No, yo leí Romanos. Ok. Sofonías. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Bueno, lo de siempre. O sea, Dios llegará un momento donde destruya. Baal representa ese dios sol o la religión pagana. Todo esto, Apocalipsis capítulo 17, es un capítulo que casi que describe toda la historia de la Babilonia religiosa, que es lo que yo quería enseñarles hoy, que es bien, por eso es que,
Miren, yo sinceramente con respecto al curso de escatología, yo puedo darles un brechazo de todo, así, superficial, pero no me lo van a entender. ¿Se han dado cuenta que a medida que hemos venido avanzando en Apocalipsis uno va teniendo como, y lo va llevando a lo contemporáneo? Así es. Bueno, entonces, son las 8:35, desafortunadamente se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo desafortunadamente, pero vamos a hacer lo siguiente, hagamos un tiempo de preguntas. Mira, acá pone, por ejemplo, se pone que a los santos, eso sí, sí se han dado cuenta, por ejemplo, que hay gente que dice, yo veo que tú tienes como una aureola, ¿es que le llaman? ¿O aura, eso es parte del culto a ese sol, a esa iluminación, ¿sí? Y si te das cuenta, por ejemplo, en nuestra cultura, que es lo que más conocemos, los santos todos tienen aquí como una aurelita en la cabeza que es como un sol, ¿sí? Lo mismo, o inclusive le hacen acá un... Esa sí es aureola. Es lo mismo de siempre. Pero el sistema religioso, según la Biblia, el Señor lo va a acabar con la misma bestia. La misma bestia con los políticos en algún punto van a acabar con el sistema religioso. En la tribulación. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque o sea, lo que yo entiendo es que la gente hoy por hoy adora más las tradiciones que la Biblia. O sea, la Biblia no se adora, pero adora más las tradiciones más bien que lo que dice la Biblia. Eso es lo que quiero decirles. Es más importante, por ejemplo, cuando uno se sienta, cuando yo me he sentado con alguien de X religión y le hago preguntas bíblicas, la mayoría de respuestas que me dicen es que en la tradición no lo dice así. Es que en nuestra tradición. Entonces se vuelve un asunto de tradiciones. De tradición. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que en Israel, en muchos lugares venden una manito con un ojo también. ¿Lo han visto acá? Sí. Eso ahorita está muy... Eso es una cantidad de medallitas ahorita con una manito y un ojito, ¿lo han visto? Sí. Lo mismo, mija. Eso es un símbolo de la religión pagana, o sea, de la Babilonia religiosa, que es el ojo de Tammuz, o el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Es como, yo te estoy vigilando. En el dólar, por ejemplo, en el dólar, el triángulo y el ojito. Bueno, siempre he estado ahí. Preguntas. Familia, hagan preguntas o conclusiones, porque la próxima semana vamos a ver la Babilonia política y económica, cómo va a atacarla el Señor en la tribulación. Tranquilo, yo quedé con dolor. Ricardo, ¿tienes alguna idea de cómo va a ser destruida esa religión, esa madre de todas las religiones? La gran ramera, o la madre de todas las religiones, sí. El ecumenismo, que se llama hoy. ¿Cómo crees tú que va? Yo pienso que eso va a ser de una manera muy, muy simple. Es muy simple porque no va a ser una guerra frontal. Eso tiene que ser de una manera muy simple. Primero, se tiene que crear como un sistema jerárquico donde haya como un líder que gobierne a todas las religiones o que sea como el representante de todas las religiones. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, se tiene que hacer un desprestigio a esa persona. Y en tercer lugar, la manera más fácil de destruir a una religión es destruirles el templo, el lugar de adoración. Porque la mayoría de personas que creen en la religión creen que Dios está en el templo, en el lugar. No es como nosotros los cristianos, que nosotros sabemos que el templo somos nosotros. Pero hagan el ejercicio práctico, vayan un día caminando a un templo, pues los que más conocemos somos los católicos aquí, porque pues no estamos en la India, pero lo mismo en todas partes. Y ustedes van a ver personas fuera del templo, orando de rodillas fuera del templo, porque la gente piensa que en el templo, en el lugar, es donde está la presencia de Dios.
Lo mismo pasa con los judíos. Ellos piensan que la presencia de Dios está en el muro. Y no es cierto. La presencia de Dios, o sea, Dios está en nosotros. Pero claro, Dios tiene un lugar especial, tiene algo especial en ese lugar, pero no está no. Se quedaron en el sí, ellos dicen que la Shekinah, la presencia de Dios está en el muro, en las piedras. Ustedes van y besan la piedra y bueno, lo mismo. Es lo mismo en todas las religiones. Entonces, más o menos, entiendo que va a ser por esa línea, Ingrid, que va a ser primero se tiene que acabar con los templos, se tiene que hacer un desprestigio a esa figura papal o religiosa o gurú, como se le vaya a llamar, no sé cómo, para que, y también esa persona tiene, lo que va a hacer ese ecumenismo es que él va a entregarle espiritualmente como, ¿se acuerdan que Juan el Bautista, cuando Jesucristo apareció, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos que fueran detrás de Jesús? ¿Se acuerdan? Y que por eso fue que Juan y Andrés, los hermanos, siguieron a Jesús. El diablo va a utilizar una estrategia muy similar. O sea, el falso profeta, que tiene que estar soportado sobre la ramera, sobre el sistema religioso, el falso profeta va a ser el líder de ese sistema religioso, él va a hacer que la imagen hable. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Así, y la imagen va a decir que se adore a la bestia. Cuando ya pase todo eso, es donde se va a destruir el sistema religioso. Ese va a ser el empalme bíblico. Que esto pudiera ser como un tipo robot. No sé cómo. Listo, ¿preguntas? Hola, manito, y saludos a todos. Sigue adelante, te escucho. Ok, bueno. Con respecto a lo que preguntaba Ingrid, es que yo pienso que la misma iglesia ecuménica va como a cavar su mismo pozo, porque en Apocalipsis 13 ella va a darle como el poder espiritual, o sea, va a guiar a los creyentes, a los que creen en ella, a que adoren la imagen del anticristo. Entonces, al darle como el poder espiritual a esa imagen, pues ella va a ser finalmente obsoleta, o sea, al final, a la mitad de la tribulación, el diablo va a decir, bueno, ya no la necesito porque yo ya tengo una imagen la cual todo el mundo adora. Todo el mundo adora mi imagen, o sea, usted ya no la necesita, usted es simplemente una herramienta, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Enrique VIII expulsó a la Iglesia Católica de Inglaterra cuando ya no le convenía para su poder económico, es decir, él quería casarse con la reina Catalina de España, ¿y qué hizo? Como usted no acepta que yo tenga otro matrimonio, entonces chao, o sea, usted no me aporta económicamente nada, yo soy el rey, tengo mucho más poder económico que usted, entonces bueno, chao. ¿Cómo hizo Napoleón en Francia? Lo mismo. ¿Cómo expulsó Napoleón en Francia al papado? Lo mismo, tomó preso a uno de los obispos principales de ese momento que estaba en Francia y le dijo al papa, bueno, lo que necesito es que usted me entregue el poder, que yo soy el máximo autoridad del Estado y yo le devuelvo a su cardenal y ya, y ustedes se van de acá, yo no quiero que ustedes gobiernen junto conmigo. ¿Por qué? Porque los anticristos nunca comparten el poder y la religión pues tiene el igual poder con el anticristo, entonces eso es lo que pasa, ella misma va a acabar su propio pozo. Así es. Quería decir eso que acaba de decir Mónica, y es que casi todos los líderes de todas las religiones, lo que no son religiones, se va desapareciendo cuando el poder los envanece. Generalmente la gente que los sigue comienza como a adorarlos, a odiarlos, y ellos se deshacen como del poder, se envanecen en el poder y comienzan como a desviarse del camino. Esa sería mi reflexión, no sé si estoy bien, y eso es la autodestrucción de cualquier iglesia. Así es. Vamos a ver un pequeño video y pensemos en este video. ¿Listo? A ver, acá lo pongo. No dura mucho, presten atención porque es muy interesante. Es un video que me gusta mucho. Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod que estaban contra Dios continuaron hasta después de su muerte. Semiramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semiramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tamuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semiramis con su hijo Tamuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semiramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al Sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semiramis y Tamuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tamuz, respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. Ya los dejo para que duerman esta noche tranquilos. Bueno, comentarios, familia. ¿Se quedan sin palabras o qué? Bueno. Sí, Horacio. Líder, en el capítulo 17, versículo 11 dice, la bestia que era y no es. Ahí sí me... Repite la pregunta, ¿cómo? En el capítulo 17, versículo 11 dice, la bestia que era y no es. ¿Qué es eso que se refiere que era y no es? Está hablando, ese pasaje está hablando de la resurrección del anticristo. O sea, que lo matan, que era, que existía y que ya, o sea, como que muere y vuelve y resucita. Siempre se está refiriendo a eso en ese pasaje. Por eso después dice que subió del abismo y otras cosas. O sea, lo explica un poquito más adelante. Buenos días, Ricardo. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Claudia? Claudia, sí, Claudia. Quería decirte una cosa en Apocalipsis, el 17, el verseto 16, para mí está mostrando cómo es que destruirá a la prostituta, porque si tú lo lees, lógicamente en español, más o menos dice que las coronas de la bestia le dieron orden a la prostituta y
la dejaron desnuda y igualmente le destruyeron la carne, se la consumaron. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa Sí, sería esa sería la destrucción de la grande prostituta. Sí, sí, Ah, sí, lo dice vale. claramente. Lo dice claramente, ok. Gracias, Muy bien. Ricardo, Muy bien. gracias. Muy bien. Ella nos saluda de Italia. Un abrazo, Claudia. Bueno, ¿quién más? Un abrazo ¿Quién para más? todos. Abrazos. Bueno, ¿alguien más? ¿Cero? Bueno, pues señores, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí aprendiendo cosas. Y yo les digo en el nombre del Señor, sinceramente, tienen que pensar bien y oramos. Tenemos que entender este tiempo, esta famosa pandemia, tenemos que verla desde el punto de vista espiritual. Por favor, yo le invito que usted arranque de su corazón todo temor, porque en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, dice el apóstol Juan. O sea, de verdad que yo he orado por esta situación, hemos estado clamando a Dios y yo sí se los puedo asegurar, esto es espiritual. Y desde que empezamos este curso les he dicho, esto es una preparación, nos están preparando. Usted va a decidir a quién le cree. Se lo digo de corazón. ¿A quién le va a creer? Yo no estoy diciendo que esta enfermedad no exista, existe. Y vamos a tener que vivir con ella, seguramente. Pero uno tiene que mirar es a Jesús y a su palabra. ¿A quién le va a creer? Oremos, vamos a orar, familia bella. A ver, bueno, yo voy a orar. Amado Padre de la gloria, Señor. Entendemos que tu palabra es fiel, que tú cumples cada una de las cosas que están escritas en ese libro de la vida. Y yo sé, Señor Jesucristo, que tú nos dijiste en Lucas 12:32, no teman manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero, Señor, no podemos quedarnos acobardados, digo yo, atrincherados. Algo tiene que pasar en nuestro corazón, Señor. Tenemos que ver esto desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a todo lo que estamos pasando y viviendo? Y tener fe y confianza en que tú tienes el control. Nosotros, Señor, no le tenemos miedo a la muerte. Para nosotros morir es ganancia. Pero si vivimos, vivimos para Cristo. Vivimos para hacer tu obra. Como decía Pablo en Filipenses, no sé qué decidir. Si quedarme o irme. Porque en las dos pues gano, pero gano más si me voy. Yo creo, Señor, que tu obra en la tierra tenemos que seguirla reproduciendo. Tenemos que seguir, Señor, haciendo una obra maravillosa y no pensar en construir templos hechos por manos humanas, exuberantes o extravagantes. Eso es puro ego, Señor, puro Babilonia. Tenemos que pensar en construir templos vivos, piedras vivas en la tierra, hijos e hijas que reproduzcan el reino de los cielos. Espíritu de Dios, bendigo la vida de tus hijos que se conectan a esta clase. Señor, que retomemos, que replanteemos esta clase, que podamos, Señor, estudiarla más y que nos prepares el corazón para lo que viene y que entendamos los tiempos, que no escuchemos tanto el Facebook, que no escuchemos tanto, Señor, las redes sociales, que te escuchemos a ti, Jesucristo de Nazaret, y que obedezcamos a ti, porque ahí sí como le dijo el apóstol Pedro a los sacerdotes, ¿a quién debo obedecer más? ¿A los hombres o a Dios? Pues obedezco al Señor. Y tú nos has dado una encomienda, cumplir la gran comisión, cumplir la gran comisión. Vamos a seguirla cumpliendo, Señor. Siempre se ha querido destruir la gran comisión desde el inicio de los tiempos. Pero la gran comisión, Señor, ya por el Espíritu Santo, ha buscado las formas de sobrevivir. Y la verdad es que el cristianismo, como cristianos,
No somos muchos en la tierra, Señor, de verdad, cristianos de verdad, que lean tu palabra, que tengan conversiones reales, cristianos de verdad, pero no nos podemos seguir atrincherando, Espíritu de Dios. Vamos a seguir reproduciendo tu obra en la tierra. Úsanos a través de todos los medios posibles. Y prepara, Señor, el corazón de nosotros para tu venida, porque te decimos, Señor, ven por tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Amén.